marca personal y el 400 femenino con la presencia de una mujer que ya nos dejó una gratísima. Sí, además corría en casa. Una atleta muy joven que está llevando una progresión fantástica. Esta es Bárbara Camblor. Recordemos juvenil, campeonato juvenil, creo recordar. Sí, sí, en lo que llaman la FOGE. La FOGE, sí. Es el Festival Olímpico de la Juventud Europea. Erasane Usía, por la calle número 9. La gran favorita es Lori Boquesa. Vamos a ver cómo está físicamente, porque sufrió una rotura de uno de los músculos de su pierna, el torio en concreto, y eso le ha, a pesar de que estaba en muy buena forma antes de la rotura, pues no cabe pensar que pueda estar cerca de sus 53-60 que hizo en Estocolmo. Especialista en 800, que está recuperándose de su operación de rodilla. Y que está aquí presente en el Campeonato de España. Vamos a ver la puesta en acción. Si Ori Boquesa decide mantener un ritmo fuerte o esperar. Natalia Romero ha salido muy fuerte, salió como en tiro. Es habitual. La calle número 7, Natalia Romero. La progresión de las dos atletas del Valencia Terra y Mar, de Ori Boquesa y de Begoña Garrido. Ahora está entrando en carrera Ori Boquesa. A falta de 200 metros para el final de la prueba. Se pone a la altura de la madrileña Teresa Torres. Y ya está situada en primera posición junto con una Natalia Romero que ha estado muy intensa a lo largo de los primeros 300 metros. Ori Boquesa, primera posición. Va a conseguir la victoria. Está en una progresión fantástica para llevarse el título de campeona de España. Begoña Garrido va a ser tercera y Natalia Romero segunda. 54-27. Bueno, pues para estar después de una temporada un tanto tocada, por decir. Y mucho más que el que realizara esta semana el entrenamiento para ver si podía competir aquí con garantías. Ahí está Oyedilla Oji, que ha sido cuarta finalmente, por delante de Teresa Torres. Y Begoña Garrido, que al final la medalla de bronce. Porque está el mar a apenas 600 metros. Uy, qué aterrizaje tan peligroso. Por evitar una caída sobre la colchoneta. Atención, el golpe. Vamos a ver la repetición porque ha sido realmente espectacular. Yo lo que creo que estaba ahí intentando es evitar. No sabemos muy bien qué. Ahí observen qué movimiento tan raro. Vaya golpazo que se ha dado en el hombro. Alex Christian. Ahí se levanta. Vaya golpazo. Y en unos instantes el masculino. Vamos a tener la oportunidad de ver algunas cosas muy interesantes, algunas participaciones muy interesantes en este 4x4. Sí, el subcampeón de España de 200 como Iván Jesús Ramos, que dicen que es también un buen atleta de 400. Sí, sí, yo le he visto algún. En esta ocasión solo será Miguel. Javier Cartagena no saldrá después de haber conseguido marca personal en el 4 vallas en la final. Junior López no está en el 4x400 de Playa de Castellón. Alguna lesión seguramente. Está Castillo, que es otro de los cubanos que tienen. No, tienen un buen relevo. Aunque Castillo es un atleta más de 8 y Milky, pero puede hacer un 4, claro. Un atleta rápido.
A ver, porque estamos ante una de las pruebas más espectaculares de todo el calendario de pruebas olímpicas. Sin duda. 400. La única prueba donde hay contacto físico, y nunca mejor dicho, ¿verdad? Sí. Está Adrián González, muy fuerte por el Playa de Castellón. Pero ya se están abriendo diferencias. La calle número 2 para el Alcobendas con Juan Manuel Plana. Muy retrasado. Vamos a ver quién entrega en primera posición. Viene fortísimo, muy fuerte, Adrián González. Adrián González, que va a entregar casi a la par con el Hospitalet. Estaba Samuel Carnicero. Lucas Josviak es el relevista del conjunto catalán. El del Castellón es Mauri Castillo. Y el Barça, que se ha puesto en primera posición con Abel de la Varga. Ignacio Laguna, Eulogio Sánchez y Fernando Díaz Coméndez, 3 atletas de 800 junto con Abel de la Varga y Mauri Castillo, que también... Mauri ya le acaba de enganchar y supera al atleta del Fútbol Club Barcelona. Abel de la Varga y es el cubano Mauri Castillo. Ahora viene la remontada del Hospitalet con Josviak. Y ahora sí que va a haber una lucha tremenda en pos de la medalla de plata. Ha salido muy fuerte el Maratón de Madrid. No, Hospitalet. Ahí está Cabello. Hospitalet. Antonio Fernández. Un clásico, Antonio Fernández. Y una pena que no podamos ver a Iván Jesús Ramos, que va a su club muy retrasado y no va a poder meterles en carrera. Y Cartagena, que ha dado un cambio de ritmo tremendo ahí en la curva, está muy rápido. Va a ser una final apasionante porque Diego Cabello trata de defender la primera posición del Playas de Castellón. Fernández, que se va a quedar muy justito de fuerza, no va a poder entregar el relevo a su compañero, a Hamid Benhamou. Ahí está Pau Fradera por el Fútbol Club Barcelona. Y atacando el maratón con Maru Yakpor. Atención, porque Maru Yakpor ha de ser el hombre clave en este relevo. Ya ha superado al representante de Nerja. Va en busca del Playas de Castellón, Alejandro Guerrero. Uyakpor, que quiere una victoria, salir de este campeonato de España con un oro. Fácil no lo va a tener. Dejará todo para la salida de la curva, para enganchar al atleta del Playas de Castellón. Maratón viene muy fuerte. Uyakpor está sobrado de fuerza. Vamos a ver si se ha guardado para esa última recta, porque ha tenido que cogerle un buen trecho a Alejandro Guerrero. Pues ahí está Maru Yakpor en los instantes finales, con la fuerza suficiente para darle un nuevo título al Maratón de Madrid. Título para el Maratón de Madrid Playas de Castellón, y tercero el Barça, que ha remontado al Nerja. 46-2 para Marco Yakpor en su posta. Y una vez más el maratón se alza con esta bonita victoria. Título. Ahí está Laguna, Cartagena, Delgado, Sánchez Delgado, Manuel Sánchez Delgado, que fue el primer relevista. Gran trabajo el de Cartagena, en esa recuperación para situar otra vez al equipo. A lo largo de toda la jornada, ya desde el comienzo, el canal en pruebas de televisión española de alta definición ha estado con nosotros en esta sesión vespertina del último día de competición. En estos instantes nos dejan nosotros a la audiencia. Vamos con el 4x400, donde los equipos participantes, mientras que ven los resultados oficiales del 4x400 masculino, son Playas de Castellón, Craft de San Sebastián, Barcelona, Valencia Terrimar, Puerto de Alicante, Unicaja, Cataluña y Hospitalet. Vamos en busca de los equipos: el Valencia Terrimar, Bigoña Garrido, Elian Periz, Elena García y Oribo Quesa. Tenemos equipos curiosos también. En el Puerto de Alicante está Isabel Macías, que ganó el 1500, que tiene una buena marca en 800. Está muy rápida, y en el Hospitalet vamos a tener ocasión de ver a Laia Forcadell. También, mira, es una oportunidad de ver a una Laia que no ha estado en su prueba porque no está
no está al nivel que ella se exige tras haber conquistado diferentes títulos de campeona de España. La puesta en acción. Hay un momento donde estamos observando la presencia de esta Plácida Martínez por parte del Barcelona, Begoña Garrido, Teresa Torres. Y Begoña que viene dispuesta a empezar a marcar ya las diferencias, ¿eh? Qué bárbaro, qué curva ha hecho Begoña para situarse en primera posición. Bien también el equipo de Hospitalet con Ainara Acevedo, que va cuarta, y el Puerto de Alicante, que está haciendo una remontada espléndida con Teresa Torres, ¿eh? Entrega en estos momentos el atleta del Valencia Terrimar a Elian Pérez, un atleta de 800 que ha corrido hoy la final. También Esther Guerrero, medalla de plata. Esther Guerrero también de atleta de 800, e Isabel Macías. Y Isabel Macías, que ahí la ven tratando de situarse en segunda posición en la calle libre, y el equipo del Playas de Castellón, que ahora sí tiene a Indira Terrero, que sin problemas se va a colocar en segunda posición a la caza de Elian Pérez. Como decíamos, es un atleta de 400 y yo creo que incluso le va a echar el guante como se descuide Elian, ¿eh? En estos últimos instantes del segundo relevo. Indira, que está espléndida, y va a entregar el relevo a Méndez. A Laia Forcadell, que no está en su mejor momento, sin duda. Ni mucho menos. Tiene que salir en busca de una entrega de relevo un tanto complicada para ella. Bueno, y se va a ver un duelo ahí entre las dos, medalla de oro y medalla de plata en el 4 vallas femenino. Y ha recuperado Valencia Terrimar gracias a Elena García. Elena García Grimau, cuarta en el 1500 ayer. Por cuarta vez. Sí. Tiene una colección de medallas de chocolate, que decía ella. Primera posición. Está yendo muy rápida Elena, ¿eh? Vaya relevo, vaya sí, 400 que está haciendo Elena. No la están cogiendo prácticamente. No, en absoluto. Puerto de Alicante en segunda posición con Sotomayor, creo que es, ¿no? Sí, Sotomayor y Olga Ortega, que están viviendo la reedición del duelo, pero esta vez sin vallas. Sin obstáculos, en efecto. Elena está entregando lo último que tiene, que ha sido mucho y muy bueno, y que va a entregar el testigo a manos de Ori Boquesa. Fíjate, con esa ventaja Ori Boquesa se puede permitir el lujo de hacer una carrera bastante más cómoda, aunque la están apretando, ¿eh? Por parte del Puerto de Alicante, la habitual Kudirata Kibe. Una mujer que habitualmente suele ejercer funciones de liebre en distintos mítines. Y en el Fútbol Club Barcelona está Plácida Martínez. No, Adoración Iniesta, cambiaron el orden, sí. Decía, digo, si Plácida es morena. Y ya corrió la primera apuesta. Está Ori Boquesa. Bueno, pues Cudi es una clienta peligrosa. A ver cómo remata Ori Boquesa, que le han entregado rápido. Sí, con una gran ventaja, y ahí tremendo. Ha cambiado a falta de 100 metros. Natalia Romero viene cuarta por parte del Caja. Y otro triunfo, el segundo para el equipo de... Bueno, pues miren por dónde. Cudi no ha podido, ¿eh? Cudi no ha podido. El triunfo para Boquesa, el triunfo para el Valencia Terrimar, que estamos hablando de clubes. Segunda posición para el Barcelona y tercera para el Puerto de Alicante, que se ha desfondado. Sí, pues se marchó rápidamente a por Boquesa y finalmente lo ha pagado con estrépito. Mira, una medalla de oro para Elena. Para Elena. A través de la retransmisión de Televisión Española, tanto en Teledeporte en las dos jornadas como en el día de hoy, tanto en Teledeporte como en el canal de alta definición, mejor que mejor. A eso les cuento como que han venido, ¿eh? Bueno, esos son los que cuentan para otro tipo de medición de audiencia. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Un placer, y que pase todo el mundo un buen verano. Y les dejamos con las mejores imágenes, esas que han recogido nuestras cámaras y que nuestros compañeros de vídeo